agradable delante de ti en este día, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos, y abrir sus Biblias en primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Vamos a completar una enseñanza que comenzamos hace más o menos un mes. Espero que algunos de ustedes la hayan repasado y estén recordando lo principal que vimos en esa enseñanza. Hoy lo vamos a terminar. Vamos a leer primero nuestro texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, uno de los pasajes, creo yo, más importantes de las Escrituras y uno de los pasajes que debemos memorizar y guardar por el resto de la vida. Este pasaje es vida y es poder, así que hay que guardarlo en el corazón por el resto de la vida. Primera de Juan 2, 15 al 17, así dice el Señor: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En nuestro primer mensaje, lo primero que vimos sobre este pasaje fue su contexto. Vimos el contexto del pasaje y vimos que el diablo había atacado a las iglesias de Asia Menor con la herejía gnóstica, probablemente un gnosticismo primitivo. Muchos falsos profetas de la herejía gnóstica invadieron las iglesias de Asia Menor y empezaron a enseñar principalmente que Jesucristo no tenía un cuerpo humano. Y muchos de las iglesias de Asia Menor fueron engañados por los profetas falsos y abandonaron las iglesias. Pero muchos otros preservaron en la verdad, fueron preservados en la verdad. Ante esa circunstancia quedaba una preocupación en el ambiente sobre quién entonces era un verdadero cristiano, porque estos hermanos que se habían ido tras los falsos profetas gnósticos parecían verdaderos cristianos, tenían la apariencia de verdaderos cristianos y resultó ser que no, que ellos no eran verdaderos cristianos. Entonces los que quedaron, los que superaron la prueba, se preguntaban, bueno, ahora nosotros ¿cómo sabemos si somos verdaderos cristianos o no? Entonces Juan les escribe para que ellos puedan adquirir esa seguridad de que tienen la vida eterna. Él mismo dice Juan en su carta que ese es el propósito por el cual escribe. Yo les escribo para que ustedes sepan que tienen la vida eterna. Y eso es Primera de Juan. Primera de Juan es una descripción de los rasgos distintivos de un verdadero cristiano. Para que los que somos verdaderos cristianos, al leerla, reconozcamos en esos rasgos lo que nosotros somos y tengamos mucha más seguridad de que somos verdaderos cristianos. Entonces Juan empieza su carta y empieza describiendo esas características de un verdadero creyente. Lo primero es la doctrina. Un verdadero creyente cree que Jesús tuvo un cuerpo humano. Si una persona no cree que Jesús tuvo un cuerpo humano, no es un verdadero creyente. Luego dice Juan que el verdadero creyente aborrece el pecado. Si una persona que dice ser cristiana no aborrece el pecado, no es verdadero cristiano. Y luego Juan dice que un verdadero cristiano sabe que él es verdadero cristiano porque ama a los hermanos. Ama a los hermanos. Si usted ama a los hermanos, eso es un rasgo distintivo de un verdadero cristiano. Y luego les habla a los recién convertidos: os escribo a vosotros hijitos. Luego les habla a los jóvenes en la fe: os escribo a vosotros jóvenes. Luego les habla a los maduros, a los adultos en la fe: os escribo a vosotros padres. Y a todos les advierte sobre la mundanalidad. La característica siguiente de un verdadero cristiano es nuestro texto. Es el aborrecimiento del mundo como un rasgo distintivo de un verdadero creyente. Ese es el tema de nuestro pasaje. El aborrecimiento del mundo como un rasgo distintivo de un verdadero cristiano. Esa es la enseñanza del pasaje. Un verdadero cristiano se reconoce a sí mismo como verdadero porque aborrece al mundo. Y eso es lo que vamos a ver, a completar de ver en el día de hoy. Y el título que le pusimos al mensaje
la primera vez y que es el título para las 3 clases o enseñanzas. El título que le pusimos es El poder destructivo de un nuevo amor. El poder destructivo de un nuevo amor. En el pasaje hay 2 amores en conflicto. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Está el amor al mundo y el amor al Padre. Dice, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, hay 2 amores en conflicto. Y entonces asimilamos esto como una esposa infiel. Una esposa infiel está enamorada de su esposo cuando se casa. Pero si ella se enamora de otro hombre, el nuevo amor tiene un poder destructivo sobre el primer amor, que es el amor del esposo original. Nosotros somos como una esposa infiel, porque cuando nosotros nacimos en este mundo y nos criamos en este mundo, nosotros hemos amado siempre al mundo. Pero ahora el amor del Padre, como veremos hoy, ha sido implantado en nuestros corazones. Y ahora el amor del Padre que está en nuestros corazones tiene un poder destructivo sobre el amor al mundo. Y por eso titulamos la enseñanza El poder destructivo de un nuevo amor, porque el amor del Padre destruye en nosotros el amor del mundo, como la esposa infiel vive la destrucción del amor por su esposo cuando se enamora de otro hombre. Esa es el título y la descripción general de ese conflicto de 2 amores que hay en el pasaje. Y lo que tenemos en el pasaje, ahí está el tema en la pantalla, pasamos esa siguiente diapositiva, y el bosquejo que vamos a utilizar para estudiar el pasaje es el siguiente. Lo primero que vemos en el pasaje es un mandato, el mandato contra el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Luego vemos el Padre contra el mundo. Ese es el segundo punto. El Padre contra el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en tercer lugar vemos el final del mundo. El final del mundo. Dice el texto, y el mundo pasa y sus deseos. Entonces tenemos 3 cosas. El mandato contra el mundo, el Padre contra el mundo y el final del mundo. Nuestra primera sesión vimos el número 1, el mandato contra el mundo. En esta clase vamos a ver el número 2, es decir, el Padre contra el mundo. Pero antes, para las personas que no estuvieron en la primera sesión y para todos recordar un poco, vamos a ver un breve repaso del número 1. El número 1, el mandato contra el mundo. Vamos a ver un breve repaso de ese número 1 antes de pasar a ese número 2 que tenemos para hoy. Entonces, el mandato contra el mundo. El mandato contra el mundo está enunciado así: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Es un mandato claro, es un mandato claro. Y si lo ponemos positivamente, el mandato está enunciado en forma negativa, como casi todos los mandamientos de la ley de Dios. No cometerás adulterio, no matarás, no dirás falso testimonio. Casi todos los mandatos de la ley de Dios son enunciados en forma negativa. Pero si lo ponemos en forma positiva, el mandato dice, odiad al mundo. No améis al mundo, en forma negativa, y en forma positiva, odiad al mundo. El mandato es odiar al mundo. Dios odia al mundo, y el verdadero creyente debe aborrecer el mundo. Pero decíamos en nuestra primera sesión que la mayoría de los creyentes no entienden qué es el mundo. Y aquí está la dificultad de este asunto. No entienden qué es el mundo. Y estuvimos explicando eso en la primera sesión. Dijimos que el mundo no es la creación. La creación de Dios no es el mundo, porque la creación de Dios es buena en gran manera. Dijimos que tampoco es la raza humana, porque los seres humanos aún caídos, ellos portan la imagen de Dios. Tampoco dijimos que son nuestros enemigos. El mundo no son nuestros enemigos, porque aún Jesucristo nos manda amar a nuestros enemigos. Y tampoco son todas las cosas creadas por inconversos. Algunos cristianos erróneamente creen que todas las cosas creadas por inconversos son malas y pertenecen al mundo, pero no es así, porque la palabra de Dios dice que toda buena dádiva, así sea creada por inconversos, como por ejemplo la medicina,
La medicina no fue creada por un creyente, o inventada, o iniciada, o desarrollada por creyentes. La medicina es hecha por inconversos. La ciencia ha avanzado por el esfuerzo de inconversos. O la buena música. Las cosas buenas todas provienen de Dios. Así que las cosas buenas, así las hayan hecho inconversos, no, eso tampoco es el mundo. Dijimos que para identificar correctamente al mundo usamos una palabra clave, que es la palabra sistema. El mundo es un sistema, es decir, una articulación, una conjugación, una unión de muchas cosas. Eso es el mundo, un sistema. Y ese sistema está constituido básicamente de mentiras, pecados, deleites y el deseo de ser feliz en esta vida. Y todo eso bajo el control de Satanás. El mundo es un sistema de mentiras, un sistema de pecados, un sistema de deleites sin Dios. Es un dominio por el deseo de ser feliz en esta vida y todo eso bajo el control de Satanás. Y en nuestra primera clase explicamos uno por uno a qué se refiere con mentiras, pecados, deleites sin Dios, el deseo de ser feliz en esta vida. Y en esa clase anterior entendimos qué es el mundo y en qué consiste aborrecer el mundo. Vamos a repetirlo de nuevo rápidamente. ¿Cómo luce? ¿Cómo luce un cristiano que aborrece al mundo? Es exactamente igual en apariencia física a todos los demás seres humanos. Se viste de manera normal y luce normal. No se identifica por la apariencia física. Un cristiano que odia al mundo se identifica cuando habla y también por lo que hace. Y cuando habla, el cristiano que aborrece al mundo sabe reconocer todas las mentiras de Satanás y las divulga como mentiras, o sea, las denuncia, las denuncia como mentiras y les está haciendo ver a las personas que las creen que están engañados en esas mentiras. También cuando ve la conducta moral de los otros seres humanos, el cristiano que aborrece al mundo distingue lo bueno de lo malo claramente y le dice a las personas que están haciendo lo malo que están haciendo lo malo. Y por eso es que a uno lo odian, porque uno muestra el mal a otras personas. El cristiano que aborrece al mundo también se distingue no porque él se encierra en un monasterio y no disfruta de ninguno de los placeres de este mundo. Dijimos que eso se conocía con el nombre de ascetismo, que fue la forma como los antiguos medievales, los hombres de la Edad Media, religiosos, creyeron que uno se volvía enemigo del mundo, recluyéndose en un monasterio y no disfrutando de los placeres de esta vida. Ellos creían que si se vestían con una ropa muy humilde y solo comían pan y agua, y se abstenían de todo deleite de esta vida, se iban a ser más santos. Un cristiano que odia al mundo, usted lo puede ver disfrutando las cosas lícitas de este mundo, pero con moderación. Con moderación. Entonces, el cristiano que aborrece el mundo no es un ermitaño, no es un monje. Es un hombre que disfruta de las cosas buenas de esta vida, que son lícitas, pero lo hace con moderación. Y dijimos también que ese hombre nunca está dominado por el deseo de ser feliz en esta vida. Lo que domina principalmente a los hombres mundanos es el deseo de ser feliz en esta vida. En cambio, los cristianos que aborrecen al mundo dicen con el apóstol: de ninguna cosa hago caso, ni qué, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Entonces ese cristiano cree eso y vive eso, y por eso cuando sufre pérdidas las lleva con santa resignación. Le da gracias a Dios por todo, pero su vida en este mundo no es lo más importante para él. Lo más importante para él es el reino de Dios y su justicia. Y al estar haciendo esta descripción del mundo como un sistema de mentiras, pecados, deleites, el deseo de ser feliz en esta vida, fuimos presentándolo de lo más fácil a lo más difícil. ¿Qué es más fácil? Reconocer las mentiras. ¿Qué es más fácil? Reconocer el pecado. No es tan fácil no dejarse dominar por los deleites de esta vida. No es tan fácil. Y es mucho menos fácil no dejarse dominar por el deseo de ser feliz en esta vida. Eso es mucho menos fácil. Entonces vimos esto de lo fácil a lo difícil.
Y aprendimos que uno de los principales problemas de la cristiandad de nuestro tiempo y de todos los tiempos es que el deseo de disfrutar los deleites de esta vida y de ser feliz en esta vida, que son cosas mundanas, están arraigados en el corazón de la mayoría de los creyentes y producen en las huestes del ejército de Dios una milicia de corazón dividido. La gran mayoría de los cristianos tienen su corazón dividido. Están divididos entre Dios y esos aspectos del mundo que son deleites y el deseo de ser feliz en esta vida. El Señor en su palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando uno ama a Dios con todo su corazón, cualquier cosa sale. El corazón es unificado, no dividido, sino unificado. Entonces, un gran problema de la cristiandad, por causa de los deleites de esta vida y el deseo de ser feliz en esta vida, una gran cantidad de creyentes tienen el corazón dividido y son un ejército de corazones divididos. Y vimos en nuestra clase anterior también cuándo comienza ese aborrecimiento al mundo. Cuando el creyente comienza a aborrecer el mundo, y dijimos que comenzaba en la misma conversión. Cuando somos convertidos, inmediatamente empezamos a odiar la mentira. Cuando somos convertidos, inmediatamente comenzamos a odiar el pecado. Cuando somos convertidos, los deleites de esta vida ya no valen tanto. Cuando somos convertidos, empezamos a pensar que nuestra vida no nos pertenece, sino que pertenece a Cristo y debemos entregarla completamente a Él. Pero ese aborrecimiento del mundo que comienza con la conversión no es perfecto. No es perfecto. Y debe ser perfeccionado, porque el amor residual por el mundo aún es muy potente. Y hablamos de la potencia brutal del deseo mundano. La potencia brutal del deseo mundano. Y eso vemos, esa potencia brutal, el deseo de ser feliz en esta vida tiene una potencia brutal. Y opera en nosotros aún a nivel inconsciente. Nosotros inconscientemente, a pesar de que queremos amar a Dios y entregarle la vida, inconscientemente estamos buscando ser felices en esta vida. Y es difícil unificar el corazón porque el deseo del mundo, de esa potencia, es brutal y no es tan fácil deshacerse de él. Y por esa razón, Juan prosigue con una explicación necesaria para perfeccionar ese aborrecimiento al mundo. Ya tenemos ese aborrecimiento en el corazón, pero es necesario perfeccionarlo, y por eso Juan usa un siguiente argumento, que es el Padre contra el mundo. Cuando nosotros nos enfrentamos al mandato de aborrecer el mundo, ya tenemos el sustrato, ya tenemos la base para cumplirlo, pero necesitamos perfeccionarlo. Y por eso Juan argumenta su segundo punto. Ustedes, para aborrecer más al mundo, tienen que saber cuánto el Padre odia el mundo. Y ese es nuestro segundo punto. El Padre contra el mundo. Y eso es lo que vamos a enseñar en los 30 minutos que nos quedan de clase. El Padre contra el mundo. Y vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver, el Padre odia al mundo. Vamos a explicar por qué el Padre odia al mundo. Y en segundo lugar veremos, el Padre no usa los anzuelos del mundo. El Padre no usa los anzuelos del mundo. Vamos a ver dos cosas. Uno, el Padre contra el mundo. Y dos, el Padre no usa los anzuelos del mundo. Vamos a ver cómo el poder reconocer esos anzuelos que el Padre no usa y rechazarlos va a aumentar en nosotros el amor del Padre y por ende el aborrecimiento del mundo. Comencemos con el Padre odia al mundo. El Padre odia al mundo. Tenemos que estar pensando en eso con frecuencia. El Padre odia al mundo. Pero antes de que yo les explique por qué el Padre odia al mundo, alguno de ustedes debe estar pensando, pastor,
el Espíritu Santo me trae en este momento a la mente Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos por todos. Pastor, ¿y Juan 3:16 no dice que el Padre amó al mundo? Ustedes recuerdan el pasaje, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, entonces la Biblia se contradice. En Juan 3:16 dice que el Padre amó al mundo y en primera de Juan 2:15-17 dice que el Padre odia al mundo. No, la Biblia no se contradice. Las dos cosas son verdaderas, como siempre. Todo lo que la Biblia dice en un lado, en una manera, y en otro lado de otra, son verdaderas. Los que tenemos la dificultad para entenderlas somos nosotros en la mente, pero la palabra de Dios nunca se contradice. Lo que nos muestra de esa manera la Escritura, con esos dos pasajes que parecen antagónicos, es algo que ya he explicado, de pronto aquí en el Carmen no, pero en Medellín sí, y es que en Dios hay simetría. En Dios hay simetría. ¿Ustedes entienden el significado de la palabra simetría? Simetría es cuando una persona, animal o cosa, o sea, un sujeto, lo partimos a la mitad y resultan dos partes iguales. Eso es un ser simétrico. El ser humano, el cuerpo humano es simétrico. ¿Recuerdan la figura de Leonardo da Vinci? Por eso los seres humanos llevamos la imagen de Dios aún en el cuerpo, porque Dios es simétrico y nuestro cuerpo es simétrico. Entonces, significa que en Dios hay dos partes iguales. Y es lo que dice la Biblia de otra manera, hablando de la bondad y la severidad. La bondad y la severidad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos en Juan 3:16? El amor. El amor con que Dios amó al mundo, que significa que Él amó la creación y amó a la raza humana, de la raza humana a unos que Él eligió y los amó con amor eterno, y por ese amor envió a su Hijo para restaurar la creación y para salvar a esos seres humanos que Él amó, y los cuales se identifican porque van a creer en la muerte del Hijo como único medio de salvación. Y ese es el lado de amor, de su simetría. Pero en primera de Juan 2:15-17 dice que el Padre odia al mundo. Y esa otra parte es el odio que Dios tiene por aquello que no es como Él. Dios aborrece totalmente lo que no es como Él. Es odio santo, hermano, y ustedes tienen que tener esto en mente realmente para conocer a Dios. Donde hay amor, hay odio. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dios es simétrico y por eso no hay contradicción entre Juan 3:16 y primera de Juan 2:15-17. Nos está mostrando es la simetría de Dios. Entonces, cuando hablamos de primera de Juan 2:15-17, nos vamos a concentrar en el odio de Dios, que es un tema que nadie predica. ¿Usted a cuál iglesia ha ido donde prediquen sobre el odio de Dios? ¿Cuántos sermones ha oído usted sobre el odio de Dios? Hoy está escuchando tal vez el primero. El odio de Dios. Dios odia al mundo, la ira de Dios. Y eso es lo que estamos aquí estudiando. El odio de Dios. Dice la Biblia, el Padre odia al mundo. Entonces, habiendo aclarado la simetría de Dios, lo que el pasaje nos está diciendo que debemos tener siempre en mente es que el amor del Padre, que es el amor de su simetría, es implantado en nosotros. Y no se puede implantar un solo lado, hay que implantar los dos. Así que cuando el amor del Padre entra en nuestros corazones, el odio del Padre entra en nosotros. Las dos cosas comienzan a morar en nosotros. Entonces, ese amor del Padre en nosotros comienza a tener un poder destructivo debido al odio del Padre que también está en nosotros. Tiene un poder destructivo sobre el amor al mundo que está en nosotros. Nosotros, recuerden, originalmente amamos al mundo, pero ahora el amor del Padre y el odio del Padre están en nosotros. Así que el amor del Padre y el odio del Padre comienzan a destruir en nosotros el amor al mundo. La palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:4 que somos partícipes de la naturaleza divina, es decir, que nosotros somos como Dios ahora. Es decir, si Él es simétrico, nosotros también somos simétricos. Su imagen está en nosotros siendo restaurada y por eso amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Habiendo entendido bien eso, expliquemos por qué el Padre odia al mundo. ¿Por qué el Padre tiene que odiar al mundo? O porque el mundo es totalmente contrario al Padre. El mundo odia al Padre. ¿Y por qué el Padre odia al mundo? Presten mucha atención. El Padre odia al mundo, escuchen esto bien, porque el mundo es una desfiguración de su reino. El Padre odia al mundo porque el mundo es una desfiguración de su reino. El mundo es el reino de Dios en ruinas. El mundo es el reino de Dios convertido en un basurero. Eso es el mundo. Y para entenderlo vamos a ilustrarlo de una manera sencilla con una ilustración de nuestros tiempos. Pensemos en una ciudad que es muy hermosa, así como el Carmen de Viboral. Pensemos en una ciudad que es muy hermosa, pero en esa ciudad hay un lugar como el Bronx en Bogotá. Ustedes han visto las imágenes en la televisión del Bronx, que es una cueva de bandidos y drogadictos. Bueno, díganme en Bogotá o en cualquier ciudad donde no haya un lugar como el Bronx, ¿quién no odia ese lugar? ¿Por qué la gente odia ese lugar? Porque ese lugar es una desfiguración de lo que es la sociedad humana, de lo que es la vida humana. El mundo entero es una desfiguración del reino del Padre. Y por eso el Padre odia al mundo con todo su ser. El Padre odia al mundo porque el mundo es solo mentiras y el Padre es solo verdad. El Padre odia al mundo porque el mundo es solo pecados y el Padre es solo justicia y santidad. El Padre odia al mundo porque el mundo es solo deleites temporales y Él solo quiere darnos deleite eterno. El Padre odia al mundo porque el mundo busca la felicidad en esta vida y el Padre quiere darnos la felicidad en un mundo eterno. Por eso el Padre odia al mundo, porque el Padre odia el mal y el mundo está lleno del mal. El Padre odia al mundo porque el mundo es un enemigo del Padre y el Padre por medio de la cruz destruyó al mundo, porque el mundo es lo contrario a la perfección y el Padre solo ama lo que es perfecto. Yo no soy un ser perfecto. Para que el Padre me pueda amar, me tiene que ver perfecto. Pero yo estoy en Cristo. Amén. En Cristo el Padre hoy me ve perfecto. Amén. Y en Cristo un día Él me hará perfecto. Amén. Y por eso, porque yo estoy en Cristo, el Padre puede venir y abrazarme. Amén. Si yo no estuviera en Cristo, el Padre solo podría odiarme. Porque yo soy totalmente imperfecto y soy la imagen desfigurada de lo que Él es. Él no puede amar una imagen desfigurada de Él. No la puede amar. No puede amar una imagen desfigurada. Por eso, cuando yo vengo a Cristo, Él me viste de su Hijo. Y miren bien, sobre esta caparazón, sobre este esqueleto todavía desfigurado, está la persona del Señor Jesucristo. Por eso cuando el Padre me ve a su Hijo y puede amarme. Pero ¿qué ve el Padre cuando ve al mundo? ¿Qué ve el Padre cuando mira al mundo? Inmundicia, basura, desfiguración, monstruosidades, horripilancias, desobediencias. ¿Qué ve el Padre cuando mira a su iglesia? A su Hijo, el Señor Jesús. Por eso el Padre odia al mundo y ama a su iglesia. Porque en su iglesia está la perfección, en el mundo está la abominación. ¿Entienden por qué
El Padre odia tanto al mundo. Y por eso, hermanos, escuchen bien, el mundo tiene que ser destruido. El mundo tiene que ser destruido. La ira del Padre se vaciará completa sobre el mundo, porque el mundo es algo horripilante a los ojos del Padre. El mundo tiene que ser destruido y el reino del Padre tiene que ser implantado en su lugar. En 1 Corintios 15 se nos habla al final del capítulo que Jesús entregará el reino al Padre y el reino del Padre estará sobre todas las cosas. Y todas las cosas serán perfectas, bellas y hermosas, ojo, a los ojos del Padre. El reino eterno tiene que ser hermoso a los ojos del Padre. El reino eterno tiene que ser algo tan maravilloso que el Padre lo ame eternamente. Entonces, este argumento del Padre odia al mundo es muy poderoso. Este argumento realmente nos debe hacer sentir como peregrinos, viviendo en un mundo que pronto va a ser destruido. Pero al parecer, el apóstol Juan está tan enterado que el mundo es tan poderoso en nuestros corazones que él no se contenta con este primer argumento, el Padre odia al mundo, sino que él avanza su argumento y nos explica cómo aumentar más el amor del Padre en nuestros corazones y cómo aumentar más nuestra resistencia al amor al mundo. Y ahora Juan avanza su explicación enseñándonos a librarnos de las tentaciones del mundo. Juan nos explica que el mundo siempre nos va a tentar y que nosotros debemos resistir las tentaciones del mundo y que esos anzuelos o tentaciones es vital que los resistamos para que el poder del amor del Padre se perfeccione en nosotros. Y eso nos lleva al segundo elemento de nuestra enseñanza esta mañana. El versículo 16 es una explicación sobre los anzuelos del mundo. El verso 16 es una explicación que aumenta el odio por el mundo, y esa explicación se basa en hacernos entender cuáles son esos anzuelos del mundo y cómo nos enseña Juan aquí rechazarlos. Hay que rechazarlos por una sencilla razón. Esos anzuelos no provienen del Padre. Esos anzuelos no son del Padre. Y todo lo que no venga del Padre debe ser rechazado. Así que ese es nuestro segundo elemento en la enseñanza de esta mañana. El Padre no usa esos anzuelos. El Padre no usa los anzuelos del mundo. Veamos el verso 16. Ya vimos la segunda parte del verso 15, el Padre odia al mundo, ahora el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todas las cosas que están en el mundo se refiere a las cosas que están en el sistema. De nuevo, no se refiere a las cosas creadas. Se refiere a las cosas que están en el sistema. Algunas cosas creadas pueden ser usadas como anzuelo, pero vitalmente se refiere a las cosas que están en el sistema: mentiras, pecados, deleites y el deseo de ser feliz en esta vida. Y dentro del sistema hay tres tipos de deseos muy poderosos que usan las cosas de esta vida para tentarnos a aceptar el mundo y alejarnos del amor del Padre. La primera de esos tres poderosos deseos, dice el texto, son los deseos de la carne. Los deseos de la carne. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de los deseos de la carne? La palabra carne se refiere al cuerpo, los deseos del cuerpo. Cuando hay deseos en nuestro cuerpo y somos tentados a satisfacerlos de una forma contraria a la voluntad de Dios, quiero que noten que estos tres anzuelos contrastan con el verso 17.
En los 3 anzuelos hay 3 tentaciones a no hacer la voluntad de Dios. En cambio, en el verso 17 dice, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que estos 3 anzuelos deben ser vistos como una tentación a satisfacer estos deseos sin hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, los deseos de la carne. Los deseos de la carne pueden ser satisfechos dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere Juan aquí? A satisfacer los deseos fuera de la voluntad de Dios. Pensemos, por ejemplo, en Eva fue tentada a satisfacer un deseo legítimo que es comer fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto por el cual ella fue tentado era prohibido por Dios. ¿Y qué dijo Eva? Cuando lo miró dijo, es bueno para comer. Es decir, ella quería satisfacer el deseo, pero en contra de la voluntad de Dios. Pero Eva podía ir a cualquier otro árbol y comer. O sea que el deseo del cuerpo en sí no es pecaminoso, pero cuando somos tentados a satisfacerlo fuera de la voluntad de Dios, eso es pecaminoso y es un anzuelo del mundo. Lo mismo sucede con la relación, el deseo de tener relaciones íntimas, la vida sexual. La vida sexual es lícita dentro del matrimonio e ilícita fuera del matrimonio. Así que un varón casado puede tener un deseo lícito, santo, hermoso por su esposa. Es más, si no lo tiene, el hombre está mal. Hay que ayudarlo, hay que darle una consejería porque está mal. Si no tiene deseo por su esposa, está mal. Pero cuando tiene deseo por una mujer que no es su esposa, ese es un anzuelo. ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo aquí? Si usted quiere aumentar el amor del Padre y aborrecer más el mundo, resista esos anzuelos, resista esas tentaciones. Y el mismo Juan, en el Evangelio de San Juan, nos dice que cuando resistimos los deseos de la carne, el amor del Padre se aumenta en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué continúa diciendo? Y el Padre le amará. O sea, al resistir la tentación, hermanos, al resistir la tentación, inmediatamente nosotros recibimos un abrazo del Padre. Ustedes se imaginan cómo se sintió José, el hijo de Jacob, cuando fue tentado por la mujer de Potifar y él salió corriendo victorioso sobre esa tentación. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Y esa felicidad lo acompañó el resto de su vida, Señor. Gracias que no caí con esa mujer. ¿Por qué? Porque cuando José resiste la tentación, dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y el Padre le amará. Cuando José resistió la tentación, el Padre abrazó a José. ¡Wow! ¿Qué puede ser mejor que un abrazo del Padre? ¿Qué puede ser mejor que un abrazo del Padre? El que resiste la tentación de los anzuelos del mundo y dice, no, esto no es del Padre, esto es del mundo, el Padre lo ama, lo abraza. Y entonces su amor por el Padre crece y entonces el odio por el mundo también crece. El segundo anzuelo es muy parecido, son los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es ver cosas que son prohibidas. El deseo de los ojos es parecido al anterior, solo que no es un deseo invisible, sino una cosa visible. Es el deseo de ver lo prohibido. Y de nuevo, el caso de Eva. Cuando Eva vio el fruto, ¿qué dijo? Que era agradable a los ojos. La mujer de Lot, ¿qué se le dijo a la mujer de Lot? No vea eso. Y ella fue tentada con ese anzuelo, cayó y murió. Sansón, ¿cuál fue el anzuelo con el que Satanás hizo tanto daño a Sansón? Los deseos de los ojos. Sus ojos indómitos, mirando todo el tiempo las mujeres hermosas. Y eso que las mujeres de ese tiempo no vestían como las de hoy.
Las mujeres de ese tiempo no les veía sino la cara. Y aún así Sansón, imagínense, Sansón fue destruido por los deseos de los ojos. El gran rey David. Si David en esa terraza apenas ve a Betsabé desnuda en la distancia, si hace lo que nosotros hacemos cuando vemos televisión, correr la mirada inmediatamente y cambiar de canal, David no hubiera tenido todo el sufrimiento que tuvo. Los deseos de los ojos destruyeron a David. Los deseos de los ojos, en este momento, los deseos de los ojos son el instrumento más poderoso de Satanás, por medio de la pornografía. La pornografía es el anzuelo más poderoso de Satanás. La pornografía. Entonces, ¿qué dice Juan? Si quieren aumentar el amor del Padre, resistan los deseos de la carne, resistan los deseos de los ojos y no se dejen arrastrar por la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida es el deseo de ser superior a otros. Es el deseo de ser superior a otros. Así de sencillo. Todo ser humano tiene el deseo de ser superior a otros. Dígame por qué a la gente le gusta tanto oír sobre las tragedias de otros. Porque eso lo hace sentir mejor a él que el que sufrió la tragedia. Todo hombre nacido de Eva tiene el deseo de ser superior a otros. Eva vio que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Y cuando Satanás le dijo, ¿seréis como Dios superior?, lo creyó. Así que esa es la vanagloria de la vida. Y estos son los tres anzuelos que no son del Padre. Debemos reconocerlos y rechazarlos solo porque no son del Padre. ¿Y cómo rechazamos nosotros los anzuelos del mundo? Como el Señor Jesucristo nos enseñó, escrito está. El escrito está. Usar un escrito está es el elemento para resistir las tentaciones del mundo. ¿Qué dice Juan sobre estos tres anzuelos? No proceden del Padre sino del mundo. No proceden del Padre sino del mundo. Hermanos, ninguna tentación ni ningún mal que hay sobre la tierra proceden del Padre. El mal procede de la criatura, no del Creador. Y nosotros debemos reconocer eso. Así pues, sabiendo que el plan de Dios incluye esos tres deseos, que nosotros satisfagamos esos tres deseos en una forma distinta. El plan del Padre nos los da. Pero reconocer esos tres deseos como provenientes del mundo y rechazarlos, eso aumentará nuestro amor al Padre y nuestro odio al mundo. Este es el segundo punto de Juan. Pero al parecer, la potencia del deseo mundano es tan fuerte que estos dos argumentos no son suficientes. Se necesita un tercer argumento, el final del mundo. Pero ese será nuestra próxima clase. En la próxima clase veremos su tercer argumento. Y antes de cerrar, no debemos dejar de exaltar la gloria de Cristo. Recordemos que este pasaje es un pasaje centrado en el Padre, pero no debemos dejar de exaltar la gloria del Hijo. Hermanos, no podríamos llamar a la primera persona de la Trinidad Padre, ni seríamos sus hijos adoptivos si el Señor Jesucristo no hubiera muerto por nosotros. El amor del Padre no estaría morando en nuestros corazones si Cristo no hubiera muerto por nosotros. No sabríamos nada del aborrecimiento del Padre por el mundo si Cristo no nos lo hubiera dicho. Cristo, el Señor, es la imagen visible del Dios invisible. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en última instancia, Felipe, el apóstol, tenía razón. ¿Recuerdan lo que dijo Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. Así que eso es lo único que nosotros necesitamos.
que Cristo nos muestre al Padre. Si vemos al Padre, seremos enemigos del Padre. Por eso debemos orar las palabras de Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. De una manera práctica, ¿cómo aumentamos nuestro amor por el Padre? En la exposición vimos un elemento, que es la obediencia. La obediencia a los mandamientos de Cristo aumentan inmediatamente el amor al Padre. Eso lo vimos hace un momento. Pero hay un elemento adicional en el cual ustedes y yo tenemos que hacer un esfuerzo, y es en el conocimiento de Dios. Debemos aumentar nuestro conocimiento de Dios y tener pensamientos profundos acerca de Dios. La fórmula, oigan bien, la fórmula para crecer en el amor al Padre es esta: conocimiento de Dios más obediencia a Cristo. Si tenemos conocimiento del Padre, de Dios Padre, de Dios la Trinidad, y obedecemos al Hijo, nuestro amor por Dios aumenta. Y ese conocimiento de Dios lo vamos a adquirir de dos maneras. Uno, leyendo la Biblia muchas veces. Hermanos, debemos procurar, mientras estemos vivos, leer la Biblia el mayor número de veces posible. El mayor número de veces posible. Pero dos, hay otra cosa que ayuda mucho, que a mí me ha ayudado a tener una pasión por el conocimiento de Dios, son los buenos libros de atributos de Dios y teología propia. Los buenos libros. Cuando uno lee, por ejemplo, a A.W. Tozer en su libro El conocimiento del santo, cuando uno lee a J.I. Packer, Conociendo a Dios, cuando uno lee a Arthur Pink, Los atributos de Dios, cuando uno lee el resumen, porque es un libro demasiado grande, sino el resumen, el de Stephen Charnock sobre la existencia y los atributos de Dios. Esos grandes hombres de Dios del pasado, que pensaron profundo sobre Dios, le contagian a uno ese deseo de pensar profundo sobre Dios. Así que pensar profundo sobre Dios, leyendo muchas veces la Biblia y utilizando esos buenos recursos, eso va a aumentar en nosotros la pasión por el Dios Trino, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu. Y si a eso le añadimos obediencia a los mandatos de Cristo, el amor del Padre crecerá en nosotros y estaremos en el buen camino para el aborrecimiento del mundo. Y créanme, hermanos, el mundo nunca les devolverá amor si ustedes lo aman a Él. Si ustedes aman al mundo, el mundo nunca les corresponderá con amor. Pero si ustedes aman al Padre, el Padre siempre les corresponderá con amor. Y una sola gota del amor del Padre, un solo abrazo del amor del Padre, será como un océano de frescura y gozo que les ayudará a enfrentar cualquier situación. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No hay caminos cortos para conocer a Dios, hay que estudiar. No hay caminos cortos para conocer a Dios, hay que estudiar definitivamente y obedecer a Cristo. Y la gracia de Dios llenará nuestros corazones de esas gotas de frescura y de los abrazos de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, pidiéndole que así sea el resto de nuestra vida. Señor Padre nuestro, gracias por este argumento tan poderoso. El Padre odia al mundo, el Padre no usa esos anzuelos. Gracias por mostrarnos hoy de manera clara por qué odias tanto al mundo y por qué debemos reconocer que tú no envías esos anzuelos, sino el enemigo de nuestras almas, y cómo nosotros debemos reconocer que esos anzuelos no proceden del Padre y rechazarlos. Hoy hemos aprendido lo importante que es conocerte más y aumentar nuestro amor por ti. Al aumentar nuestro amor por ti, nuestro odio por el mundo aumentará. Estaremos más separados del mundo y estaremos recibiendo más de esas gotas frescas de tu ternura y de tu amor, de esos abrazos paternos que tú nos das, y estaremos más separados del mundo. Podremos cumplir tu palabra cuando dice
salid de Babilonia, salid de medio de la tierra de los caldeos, y no toquéis lo inmundo. Salid de ellas, pueblo mío, salid de Babilonia, huid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos con el mundo, porque la religión verdadera y sin mácula es esta: visitar a los hermanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.